Bienvenidos un día más, una semana más, a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y con ganas de descubrir cosas nuevas. Y si no es así, no se preocupen, porque hoy les traigo un vídeo que seguro, les va a levantar el ánimo y a dejarles con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, un tema que está generando muchísima expectación en el mundo del arte, la cultura y sobre todo, en el ámbito social. Vamos a hablar de Demet, sí, esa Demet que todos conocemos y admiramos por su talento, su creatividad y su compromiso con las causas sociales. ¿Qué se trae entre manos esta vez? Pues nada más y nada menos que un nuevo proyecto social en colaboración con CANI. Sí, CANI, esa organización que lleva años trabajando incansablemente por mejorar la vida de las personas más vulnerables. Este proyecto, mis queridos amigos, es un auténtico bombazo. Es una combinación explosiva de talento, pasión y compromiso que promete generar un impacto social enorme. Y es que Demet y CANI se han unido para crear algo realmente especial, algo que va más allá de lo puramente artístico y que busca transformar la realidad de muchas personas. Pero antes de entrar en detalles sobre el proyecto, quiero recordarles que si les gusta el contenido que compartimos en este canal, si disfrutan de nuestros vídeos y quieren estar al día de todas las novedades, no olviden suscribirse. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botoncito rojo que encontrarán por aquí abajo, y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así de fácil. Además, suscribiéndose nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante y entretenido. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano, vamos a desvelar el secreto mejor guardado de Demet y CANI. ¿De qué se trata este nuevo proyecto social? Pues bien, se trata de una iniciativa que busca empoderar a mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social a través del arte y la creatividad. Si han oído bien, Demet y CANI creen firmemente en el poder transformador del arte y en su capacidad para generar oportunidades y construir un futuro mejor para estas jóvenes. El proyecto, que lleva por título Floreciendo entre colores, ofrece a las participantes talleres de pintura, escultura, fotografía y otras disciplinas artísticas, impartidos por profesionales del sector y voluntarios de CANI. Pero no se trata solo de aprender técnicas artísticas, sino también de desarrollar habilidades sociales, emocionales y de liderazgo que les permitan tomar las riendas de sus vidas y construir un futuro mejor para sí mismas y para sus comunidades. Demet, como embajadora del proyecto, está involucrada activamente en todas las etapas, desde el diseño de los talleres hasta la selección de las participantes. Su pasión por el arte y su compromiso con las causas sociales son evidentes en cada una de sus intervenciones. Ella misma ha afirmado que este proyecto es uno de los más importantes de su carrera y que está dispuesta a poner todo su talento y energía al servicio de estas jóvenes. ¿Pero por qué mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social? Pues bien, según datos de CANI, este colectivo es especialmente vulnerable y enfrenta numerosas barreras para acceder a la educación, el empleo y la participación social. Muchas de estas jóvenes han sufrido situaciones de violencia, abandono o discriminación, y necesitan un apoyo integral para superar sus traumas y construir un futuro más prometedor. Floreciendo entre colores, no solo les ofrece la oportunidad de aprender un oficio y desarrollar su creatividad, sino también de crear una red de apoyo y de sentirse parte de una comunidad. A través del arte, estas jóvenes pueden expresar sus emociones, contar sus historias y encontrar su voz. El proyecto también incluye sesiones de terapia individual y grupal, así como talleres de desarrollo personal y habilidades para la vida. Pero la cosa no queda ahí. El proyecto también busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de estas jóvenes y generar un cambio de actitud hacia la exclusión social. Para ello se organizan exposiciones de arte, charlas y eventos culturales en los que las participantes pueden mostrar sus obras y compartir sus experiencias. El objetivo es darles visibilidad y demostrar que tienen mucho que aportar a la sociedad. Y lo más importante de todo es que el proyecto es sostenible a largo plazo. CANI y Demet están trabajando en la creación de una cooperativa social en la que las participantes puedan seguir desarrollando su talento y generar ingresos a través de la venta de sus obras. De esta manera, se aseguran de que el proyecto tenga un impacto duradero en sus vidas y en sus comunidades. La verdad es que este proyecto me parece una maravilla. Es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para la transformación social. Es una muestra de cómo la colaboración entre artistas y organizaciones sociales puede generar un impacto real en la vida de las personas.
Y es una inspiración para todos nosotros a involucrarnos y a apoyar este tipo de iniciativas. Y hablando de apoyar, quiero invitarlos a que visiten la página web de Cani y a que se informen sobre este proyecto y sobre otras iniciativas que están llevando a cabo. Si les gusta lo que ven, pueden hacer una donación, convertirse en voluntarios o simplemente difundir la información a través de sus redes sociales. Cada granito de arena cuenta y juntos podemos hacer la diferencia. También los invito a que sigan a Demet en sus redes sociales y a que estén atentos a todas las novedades sobre Floreciendo entre Colores. Seguro que pronto nos sorprenderá con más detalles sobre el proyecto y con alguna que otra sorpresa. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del nuevo proyecto social de Demet en colaboración con Cani, un proyecto que busca empoderar a mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social a través del arte y la creatividad. Hemos visto cómo el proyecto ofrece talleres de pintura, escultura, fotografía y otras disciplinas artísticas, así como sesiones de terapia y talleres de desarrollo personal. Hemos destacado la importancia de la colaboración entre artistas y organizaciones sociales para generar un impacto real en la vida de las personas. Y los hemos invitado a apoyar el proyecto a través de donaciones, voluntariado o difusión de la información. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante e informativo. A mí me ha encantado compartir esta noticia con ustedes y me siento muy orgulloso de poder apoyar este tipo de iniciativas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este proyecto. ¿Qué les parece la idea de utilizar el arte como herramienta para la transformación social? ¿Conocen alguna otra iniciativa similar? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Pero antes de despedirme definitivamente, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos cruciales de este maravilloso proyecto, Floreciendo entre Colores. Creo que es fundamental entender la magnitud de la problemática que Demet y Cani están abordando, y la forma tan ingeniosa y efectiva en que lo están haciendo. Vamos a hablar un poco más sobre Cani, la organización que está haciendo posible esta iniciativa. Cani no es una simple ONG, es un faro de esperanza para miles de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Llevan años trabajando en primera línea, ofreciendo apoyo a personas sin hogar, a familias en riesgo de exclusión social, a niños y jóvenes con problemas de adicción, y a un largo etcétera de colectivos que necesitan una mano amiga. Su enfoque no es solo asistencial, sino que buscan empoderar a las personas, darles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante por sí mismas. Y es precisamente esta filosofía la que ha conectado también con Demet. Demet, por su parte, no es solo una artista famosa que presta su imagen a una causa social. Ella está genuinamente comprometida con el proyecto. Ha visitado los centros de Cani, ha hablado con las jóvenes que van a participar en los talleres, ha escuchado sus historias, sus sueños, sus miedos. Y se ha dado cuenta de que detrás de cada una de ellas hay un potencial enorme, un talento que necesita ser descubierto y desarrollado. Demet cree firmemente que el arte puede ser un catalizador para la transformación personal, una forma de sanar heridas, de expresar emociones reprimidas, de encontrar una voz propia. Y es que el arte tiene ese poder mágico de conectar con lo más profundo de nuestro ser. A través de la pintura, la escultura, la fotografía, la música, la danza, podemos expresar lo que a veces no podemos decir con palabras. Podemos dar forma a nuestros sentimientos, a nuestras experiencias, a nuestras aspiraciones. Y al hacerlo nos liberamos, nos empoderamos, nos sentimos más fuertes y capaces. Imaginen por un momento la vida de estas jóvenes. Muchas de ellas han crecido en entornos hostiles, marcados por la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades. Han sufrido abusos, discriminación, abandono. Han perdido la confianza en sí mismas y en el mundo que las rodea. Pero ¿qué pasa cuando se les da un pincel, un trozo de arcilla, una cámara fotográfica? De repente se abre ante ellas un mundo nuevo, un mundo de posibilidades infinitas.
Pueden crear, pueden imaginar, pueden soñar. Pueden transformar el dolor en belleza, la tristeza en alegría, la desesperación en esperanza. Los talleres de Floreciendo entre Colores no son solo clases de arte, son espacios seguros donde estas jóvenes pueden expresarse libremente, sin miedo a ser juzgadas o criticadas. Son lugares donde pueden conectar con otras personas que han pasado por situaciones similares, donde pueden compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente y construir una red de amistad y solidaridad. Son, en definitiva, lugares donde pueden sentirse valoradas, respetadas y amadas. Pero el proyecto va más allá de los talleres. También incluye sesiones de terapia individual y grupal, donde las jóvenes pueden trabajar en sus traumas, superar sus miedos y aprender a gestionar sus emociones. Estas sesiones son fundamentales para que puedan reconstruir sus vidas y construir un futuro más saludable y feliz. Además, el proyecto ofrece talleres de desarrollo personal y habilidades para la vida, donde las jóvenes aprenden a tomar decisiones informadas, a establecer metas realistas, a gestionar su tiempo y su dinero, a comunicarse de manera efectiva, a defender sus derechos y a resolver conflictos de manera pacífica. Estas habilidades son esenciales para que puedan integrarse plenamente en la sociedad y construir una vida autónoma e independiente. Y no olvidemos el componente de sensibilización social. A través de las exposiciones de arte, las charlas y los eventos culturales, Floreciendo entre Colores busca generar un cambio de actitud hacia la exclusión social. Busca mostrar a la sociedad que estas jóvenes no son solo víctimas, sino también personas con talento, creatividad y potencial. Busca romper los estereotipos y prejuicios que a menudo pesan sobre ellas y mostrar que tienen mucho que aportar a la sociedad. Pero quizás lo más innovador y prometedor del proyecto es la creación de una cooperativa social. Esta cooperativa permitirá a las participantes seguir desarrollando su talento y generar ingresos a través de la venta de sus obras. De esta manera, se aseguran de que el proyecto tenga un impacto duradero en sus vidas y en sus comunidades. La cooperativa les brindará la oportunidad de convertirse en emprendedoras, de crear sus propios negocios, de generar empleo y de contribuir al desarrollo económico de sus comunidades. En definitiva, Floreciendo entre Colores es un proyecto integral que aborda la exclusión social desde múltiples ángulos. No solo ofrece apoyo material y emocional a las jóvenes, sino que también les brinda las herramientas necesarias para que puedan transformar sus vidas y construir un futuro mejor. Es un proyecto que apuesta por el poder del arte, la creatividad y la solidaridad para generar un cambio social positivo. Y es aquí donde todos nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Como les decía antes, pueden visitar la página web de CANI y hacer una donación, convertirse en voluntarios o simplemente difundir la información a través de sus redes sociales. También pueden seguir a Demet en sus redes sociales y estar atentos a todas las novedades sobre el proyecto. Pero lo más importante es que mantengamos una actitud de apertura y empatía hacia las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Que nos esforcemos por comprender sus realidades, por escuchar sus historias y por apoyar sus sueños. Porque al final, todos somos parte de la misma comunidad y todos tenemos la responsabilidad de construir un mundo más justo, inclusivo y solidario. Así que, gente guapa de YouTube, los invito a que se sumen a esta iniciativa, a que florezcan entre colores junto a Demet y CANI. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de inspiración y creatividad.